laboratorio de electromagnetismo de brújulas tangentes tenemos una brújula y tenemos una bobina circular. Una bobina consta de un alambre o un conductor enrollado circularmente. Dependiendo del flujo de electrones va a estar la dirección del campo magnético. Eso es por la regla de la mano derecha. Si tenemos el flujo de electrones en esta dirección, el pulgar nos va a la dirección del campo magnético. La Tierra, como explicamos anteriormente, es un imán gigante. Tiene un polo norte y tiene un polo sur. Al ser un imán gigante, tiene un campo magnético. Este campo magnético va de norte a sur. En la guía nos pedían que el campo magnético de la bobina la colocáramos perpendicularmente al campo magnético de la Tierra. Entonces, si ponemos el sur, tenemos el sur y el norte de la Tierra, el sur magnético y el norte magnético de la Tierra, podemos dibujarlo en ese sentido, el campo magnético de norte a sur. Por la regla de la mano derecha, observamos que la bobina está en ese sentido o en ese sentido. Así que el campo magnético va a estar o dirigido hacia la pared o dirigido hacia nosotros. Entonces, colocando perpendicularmente el campo magnético de la bobina, lo podemos colocar como el eje Y, el de la Tierra, y el eje X, el de la bobina. Al haber un flujo de electrones, va a haber un campo magnético. Entonces nosotros, cuando aplicamos un flujo a la bobina, vamos a tener un campo magnético. Un vector consta de una magnitud, de una magnitud, que la magnitud va a ser componente X y componente Y, y un ángulo. Si dibujamos el campo magnético como un vector, podemos observar que va a tener un solo componente, el eje Y, y el valor del eje X va a ser 0. Pero cuando nosotros aplicamos un flujo de electrones a esta bobina, el componente X ya no va a ser 0. Entonces asumamos que le damos un cierto valor al componente X. Entonces podemos observar que los grados o el ángulo va a ser menor. Entonces nosotros, cuando tenemos un ángulo de 45 grados, es porque el componente Y va a ser igual al componente X. Esa bobina que tenemos nos da a dar unos ciertos grados. Entonces, cuando esa brújula nos da 45 grados, es porque el campo magnético de la bobina es igual al campo magnético de la Tierra. Entonces, nosotros con estos valores podemos dar el valor del campo magnético de la Tierra. Entonces, la principal utilidad que podemos ver en este laboratorio es que podemos saber el valor del campo magnético de la Tierra. Por eso es que los científicos pueden descubrir o están descubriendo que el campo magnético de la Tierra está disminuyendo. Entonces, para la conclusión de este laboratorio, la utilidad de este laboratorio es que podemos saber matemáticamente el valor del campo magnético de la Tierra.